Seguimos estudiando el plan perfecto de Dios, que tuvo inicio tuvo una manifestación visible de una forma bastante potente con la vida de Abraham. Estamos viviendo ahí, estudiando la vida de Abraham. Y el texto que nos toca hoy está en Génesis 17. Abra su Biblia ahí, el libro de Génesis, el capítulo 17. Es un texto muy importante, la palabra de Dios. Es la continuación de lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Los que pudieron venir. Génesis 17. Vamos a leer ese texto. Acompáñenme en la lectura, por favor. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó diciendo: ese es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Yo seré su Dios. Dios también dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y ese es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, al cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne de su prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También dijo Abraham: y Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré por medio de ella y te daré un hijo. Tanto la bendeciré que ella será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al cual llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo, le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con dinero, a todos los otros varones que habían en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto nacidos en ella como comprados en el extranjero. Cuando nosotros
miramos esas marcas, esas imágenes, ¿qué pensamos? ¿Logramos identificar las tres? ¿Sabemos de lo que representa? ¿Sabemos el nombre de la empresa? Si de repente usted se encuentra con un auto afuera que tiene ese logo, seguramente pensarían que ese auto debe ser muy valioso. Asumimos el valor por la marca. No dice su nombre, pero ya sabemos. Ese es el poder de los símbolos. Eso en realidad son isotipos, que son la parte simbólica de una marca. Y cuando nosotros vemos eso, entendemos porque hemos aprendido, hemos conocido esas marcas, y ahora solamente con un diseño muy pequeño ya identificamos la calidad, el estilo, incluso a qué se refiere. Son tres marcas distintas, una de autos, otra de comida, otra de electrónicos, pero identificamos de una forma muy, muy rápida solamente por eso. Eso es parte de lo que las empresas llaman de branding. Es básicamente la gestión de marca. Es todo ese conjunto de acciones que sirve para posicionar su marca en el mercado, para que la gente lo ubique, para que se destaque, para que se conozca, para que se vea. El tema de las marcas es muy importante porque no solamente indica la calidad o la procedencia, pero también indica la posesión. Es como un timbre en un libro. Y ustedes saben, ahí en el seminario, imagínense, viviendo con varios seminaristas, cada uno tenía sus libros, ¿no? Entonces, más valía que cada uno pusiera su nombre en su libro, porque si se prestara sin nombre, no volvería. Entonces, la marca, el símbolo, el timbre, identifica. Así como dos equipos jugando uno contra el otro, cada uno tiene una polera distinta. No solamente para defender o representar su equipo, pero para que no se confundan ahí entre ellos. La marca es algo distintivo, algo que separa, que clasifica, que especifica, y todo símbolo cuenta una historia. Claro que las marcas como estas tienen todo un chamullo marquetero para decir que esa imagen visual es producto de que nosotros creemos en tal cosa. Todo un chamullo, ¿cierto? Para vender. Pero toda marca, todo símbolo tiene una historia y cuenta una historia, proyecta una historia, incluso los colores. Y no es casualidad que tengamos ahí a la marca de comida al medio con un color que va a remeter a ese ambiente de la comida rápida, por ejemplo, que atrae, ¿no es cierto? Y obviamente cada color va a remeter a un sentimiento. Ellos usan mucho eso. La meta de las marcas con esos símbolos es entrar en la cabeza de la persona para no ser olvidado, para ser un referente, para que cuando uno piense en comida rápida piense en este M, para que cuando uno piense en un equipo de calidad, sea una computadora, una tablet, piense en esta marca. Para que cuando uno piense en un auto de alta gama, de lujo, de calidad, pueda pensar, pucha, esta marca es referente. Eso es lo que quieren la gente. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Porque hoy día vamos a hablar un poco de cómo Dios utiliza el marketing para hacer con que nosotros entremos de cabeza en su historia. Quizás alguien va a decir, pero pastor, decir esto es como casi una herejía, ¿cómo que Dios va a ocupar el marketing, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Primero, para explicar, vamos a repasar aquí. Leímos el capítulo 17, ¿no? Para entender un poquito qué es lo que pasó, cómo llegamos aquí. Nosotros vimos la semana pasada en el capítulo 15 que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? En el capítulo 15, la impresión que da es que el pacto que hace con Abraham todavía no está en todos los detalles, porque usted sabe, todo acuerdo, todo pacto tiene dos lados, ¿cierto? Todo acuerdo tiene
esas son las obligaciones tuyas, esas son las mías. Pero en el capítulo 15 aparecen solamente las de Dios. Y Abraham como queda así como que sin obligaciones, más allá de creer. Entonces aquí en el capítulo 17 como que complementa. Pero del 15 al 17 está el 16 y ahí está el problema. Porque pasáronse los años. Primero el Señor había llamado a Abraham a los 75 diciendo que él sería padre de multitudes. Pasáronse los años, el Señor le reconfirma en el capítulo 15, pero todavía no pasaba nada. Llega el capítulo 16, después de las promesas todas, Sarai, su esposa, dice, mira Abraham, ¿sabe que tengo una idea? Parece que la cosa conmigo ya no va, ¿cierto? Ya estoy muy mayor, ya no hay mucha esperanza, pero hay una costumbre en estos pueblos de acá, de que si usted se acuesta con mi esclava, mi sierva, y ella tiene su hijo junto a mí, ese hijo pasa a ser mío y por lo tanto es nuestro y por lo tanto ya está. ¿Cierto? Mira, hemos ayudado a Dios, hemos corregido los planes de Dios. El Señor no estaba logrando hacer funcionar y nosotros, mira cómo somos inteligentes, ¿cierto? Y ese fue el plan. Y Abraham dijo, bueno, si tú insistes, y Abraham siguió la corriente. Y tuvieron un hijo con una sierva llamada Agar. Bueno, cuento corto, creció el niño y Agar empezó a jactarse con Sarai y empezó a hacer lo típico, ¿no? Celos y yo soy mejor porque yo tengo un hijo, tú no. Y entonces las mujeres empezaron a pelear y Sarai dijo, echa a esta mujer con su niño. Y ahí Abraham lo echó, el Señor fue detrás de ella, después trajo de vuelta. Toda una historia, la cosa es que ahí está Ismael, ¿cierto? Después de todo eso, pasáronse 13 años de este evento. Y ahí llega el capítulo 17. 13 años. Y el Señor se le aparece a Abraham y vuelve a decir, Abraham, te voy a dar un hijo y serás padre de multitudes. Pero el texto es muy cuidadoso en comenzar de esta manera. Cuando Abraham tenía 99 años. A este punto. Así. Y más, el Señor dice, y a lo largo del texto vemos, te voy a dar un hijo en un año más. O sea, la paciencia y la esperanza de Abraham siendo puesta a prueba en todo momento. Pero aquí en ese texto hay algo muy importante. Dios se le aparece a Abraham y es Dios hablando a Abraham casi todo el tiempo. Solo Abraham ahí respondió una que otra cosa. Y vemos aquí Dios, Él está como que dando más informaciones sobre su pacto. ¿Cómo va a ser eso? Porque antes era, te voy a dar, anda para tal parte. Aquí el Señor como que va poniendo en el papel, por escrito, todos los detalles. Mira, Abraham, eso es lo que va a pasar. Y ahí entonces, para hacer con que Abraham entrara en el clima de lo que Dios iba a hacer, Dios utiliza aquí, a mi modo de ver, dos estrategias de marketing que hasta el día de hoy nos afectan. El mercado sabe eso, pero que Dios aquí las usa con maestría para hacer con que nosotros entendamos su historia y su pacto y así podamos nosotros también asimilar lo que Dios está haciendo en la historia. ¿Qué quiere Dios aquí con esto? En ese texto vamos a encontrar esta forma de cómo Dios utiliza dos estrategias para guiar su pueblo hacia su plan perfecto. Dos formas potentes en las que Dios usa símbolos para comunicar su plan perfecto. Dentro de la simbología de las marcas, yo les mostré solamente un isotipo, que sería solamente el diseño. Pero Dios utiliza no solamente los símbolos diseñados, pero también utiliza y juega muy bien con los nombres. Lo primero que hace Dios aquí en ese texto es dar un uso estratégico a los nombres. Si usted se fija, aquí hay muchísima referencia a los nombres de las personas. Y hay varios. En el mundo del marketing, ellos utilizan un término llamado naming rights. Naming rights. Es por eso que el teatro que está ahí en Providencia se llama Teatro Nescafé de las Artes. No es que Nestlé decidió
construir un teatro acá, ¿cierto? Se le vende el derecho de poner su nombre ahí. Así tenemos en el mundo muchas arenas, arena Movistar, ¿cierto? No es que Movistar construyó eso, no. Ellos compraron el derecho del nombre y utilizan de eso para hacerse visibles. Dentro de las marcas, el mismo nombre de la marca es muy importante. Los nombres son muy importantes. Y Dios sabe de eso. Y Dios en ese capítulo se utiliza de eso de una forma muy interesante. Primeramente, cómo Dios empieza jugando con los nombres aquí, utilizándose de los nombres. Él comienza así. Él se presenta a Abraham y dice: yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. En el hebreo es el Shaddai, que hoy día es nombre de mini market, ¿no es cierto? Que la gente ahí pone librería El Shaddai, ¿no? Pero El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esa es la primera vez que Dios utiliza ese nombre en la Biblia. Y pasa a ser el nombre principal para referirse a Dios entre todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí ese nombre es importante porque pone énfasis en el poder de Dios para cumplir lo que él iba a decir enseguida. Dios viene con una promesa muy, muy, muy difícil de cumplir, pero comienza así: yo soy el Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Así se presenta Dios. Y más, él dice: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Cuando da esa instrucción a Abraham, da esa instrucción dentro del contexto en el cual él se presenta como aquel que tiene todo poder. Por lo tanto, la exigencia era así como que: ponte vivo, porque yo soy el El Shaddai. Y él sigue diciendo que en ese capítulo, ¿no?, mostrando cómo él va a cumplir este pacto como consecuencia de su poder. Dios exige que Abraham viva una vida en constante temor y reverencia, sin olvidarse de Dios, y decidido a ser justo y correcto todo el tiempo. Así que el nombre que Dios utiliza aquí, El Shaddai, suena como una obligatoriedad a la obediencia. Claramente que lo que Dios quiere que Abraham entienda es que por medio de la obediencia, Abraham experimentará el cumplimiento de la promesa. Por medio de la obediencia, él vivirá los beneficios de esa promesa. En otras palabras, Dios quiere que Abraham tenga certeza de que el poder para hacer cumplir esto está. Es como si Dios dijera: Abraham, no se preocupe, hay plata. Anda nomás. Eso es lo que Dios hace, El Shaddai. Ahora, Dios utiliza ese nombre para referirse a sí mismo, pero el juego de los nombres sigue y avanza. Porque después él va a llamar a Abraham, dice: Abraham, e incluso ya no te vas más a llamar Abraham, sino que Abraham. Y cualquiera en nuestros días iba a decir: bueno, parece que es un cambio muy pequeño, ¿no? Parece un lujito. Pero aquí Dios estaba jugando con las palabras de una forma muy hábil. Mira lo que hace Dios. Abraham significa literalmente Padre exaltado, que podría ser una referencia a sus ancestros, a una divinidad o incluso a él mismo. Era un nombre que tenía ese significado común y corriente, digamos así, ¿cierto? Pero Dios utiliza la misma raíz de su nombre y agrega para nosotros dos letritas, haciendo con que este nuevo nombre sea muy parecido o casi la unión de dos palabras que Dios utiliza en el mismo texto. Porque Abraham es padre de multitudes. Ese es el nuevo nombre que Dios da a él. Y ese nuevo nombre es literalmente lo que Dios le promete. Dios le promete: te voy a ser padre de multitudes. ¿Y cómo te vas a llamar ahora? Padre de multitudes. Vas a llevar la promesa en el nombre. Y es tan así que Dios utiliza, cuando Dios dice: serás padre de multitudes, es como si Dios dijera: serás Abraham. Porque Él utiliza Ab de padre, por eso decimos Abba
En el Nuevo Testamento Jesucristo utiliza esa expresión, ¿cierto? Pablo también, Abba de padre, A-B, padre, y Hamon, que sería multitudes. Y Dios utiliza esas dos palabras en el mismo texto. Entonces es casi como que para el que lee en hebreo ve así como que Dios jugando con palabras y utilizando eso como un proceso incluso mnemónico para el propio Abraham. Y es bonito porque cuando Dios dice ya no serás llamado así, sino que serás llamado de este modo, literalmente lo que Dios está diciendo es serás reconocido por ser así. Dios, al cambiar su nombre, cambia el destino de Abraham, la historia de Abraham, cómo él sería reconocido. Ahora Abraham literalmente encarnaba la promesa. No era solamente una idea, no era solamente una palabra. Ahora la promesa era él. La promesa era él. Y él habla aquí de que sería padre. Antes la mención era padre de muchos. Ahora lo que Dios añade en este capítulo es padre de muchas naciones. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí establece Dios a Abraham como el pionero de todos los que creen. No solamente los hijos biológicos, sino que todos aquellos que llegan a creer, incluso nosotros, y ya vamos a ver más adelante. Y va a establecer ahí un pacto eterno, no solamente con él, pero con toda su descendencia. Y por eso ese nombre es tan importante. Ahora, Dios no solamente cambia el nombre de Abraham, sino que cambia el nombre de su esposa. Se llamaba Sarai. Casi nunca ocupamos Sarai. Siempre le hemos dicho Sara. Pero aquí Dios dice, no, ya no se llamará Sarai, sino que es Sara. Aquí es importante porque gran parte de la promesa de Dios residía en el hecho de que tanto Abraham como su esposa, que era estéril, fuesen mayores, muy mayores, incapaces de tener hijos. Y tener un hijo en la imposibilidad era parte del plan de Dios, para mostrar que este pueblo solo existe porque yo quise que existiera, porque era humanamente imposible. Eso es lo que Dios quería decir. Y por eso Él menciona Sarai aquí y Sara. Porque el capítulo 16 ya había pasado, el condorito que Dios había mandado, ¿cierto? Ahí el capítulo anterior. Sabía que Abraham se había puesto creativo, Sarai también. Y entonces dijo, no, te quiero dejar clarito, es con ella, es por medio de ella que vendrá el hijo prometido. Y por medio de ella vendrán naciones. Y el cambio que Dios hace es el cambio de Sarai para Sara. Sara significa princesa. Es exactamente la idea de la realeza asociada a Sarai. Implica en herederos que serán reyes. A eso apunta el Señor aquí. Y la mención es relevante para decir que los planes de Dios son realizados por los medios de Dios. Dios le cambia el nombre a Abraham. Dios le cambia el nombre a Sara. Mostrando que ellos ahora encarnan la promesa. Pero Dios se pone, ya que tenía todo el derecho de cambiarle los nombres a la gente porque era Dios, dijo, y voy más allá, van a ser un hijo de ustedes, y ese hijo yo le voy a poner nombre también. Ya que estamos poniendo nombre de todo, estamos cambiando los nombres de todo, y el nombre de ese hijo será Isaac. Al definir el nombre, Dios también juega con la misma humanidad de Abraham y de Sara. Porque en el texto mismo dice que Abraham como que se rió para sí mismo, así como que, pero ¿cómo es posible que eso va a pasar? Así como que parece un chiste, una broma o algo parecido. Y el Señor dice, usted se ríe, pero eso va a pasar. Y su hijo se va a llamar el que ríe. No porque a ustedes le estoy retando, porque ustedes están dudando de mí, sino que ustedes se alegrarán y se reirán con la gracia y el milagro que yo voy a ejecutar. Yo voy a poner risa en sus labios por medio del cumplimiento de esa promesa. Él será fuente de su alegría ya en su vejez. Y eso es lo que hace Dios aquí, utilizando nombres para conectar, para aplicar su plan,
Pero ¿por qué Dios cambia o da nombres a las personas? Primeramente porque Él quiere revelar su cuidado en enseñar a los miembros del pacto cómo su plan se desarrollará. Dios está preocupado en que Abraham, así como nosotros, entendamos lo que Él está haciendo en el mundo. Dios quiere que nosotros entendamos su voluntad. Y Él se hace accesible a nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra limitación. Y aquí Dios utiliza los nombres como una señal de inclusión. Así como un padre va a dar nombre a los hijos. No sé si Roberto y Connie ya tienen los nombres ahí, ¿cierto? Preparaditos. Es la prerrogativa de ustedes. Yo no me elegí que me llamaran Amós. Nadie me preguntó, ¿cierto? Mi mamá ahí leyendo los profetas menores dijo, eso está bien. Es la prerrogativa de los padres de nombrar a sus hijos. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando Él da nombres, Él está mostrando, ustedes son mis hijos. Yo los cuido como un padre a un hijo. Y me preocupo por el futuro de ustedes. Me preocupo por la historia de ustedes. Y los quiero incluir en algo grande. Eso es lo que está haciendo Dios. Ahora, el nuevo nombre también es un recuerdo permanente de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. La transformación, el cambio de ruta, dando nuevos destinos. Pero quizás cambiar los nombres de Abraham, de Sara y dar nombre a Isaac fuese una estrategia más bien privada, limitada a estos personajes. Porque ustedes van a decir, ya pastor, pero yo me llamo, ¿cierto? Ricardo, Juana, Mariana. No me sirve mucho que cambiar el nombre a Abraham, ¿cierto? Sirvió mucho para él y obviamente que es para nosotros de testimonio. Pero Dios aquí da un siguiente paso en su estrategia de marketing, digamos así. Y no solamente hace uso estratégico de los nombres, pero también de los símbolos. Él había hecho un pacto con Abraham y por ende con su pueblo todo. Y Él establece aquí un símbolo, una marca, que quedaría registrado, guardado, identificado como aquellos que efectivamente participan de este pacto. Dios establece aquí la circuncisión como la marca del pertenecer al pacto. Y mientras los nombres apuntan a la parte de lo que Dios va a hacer en este pacto, porque Él cambia los nombres para prometer que Él va a cumplir su promesa. Pero aquí Él dice, y lo que corresponde a ustedes es eso. Ustedes cumplen mi pacto cuando se circuncidan. Pero ¿qué es lo que era la circuncisión? Era la remoción del prepucio del órgano genital masculino, básicamente. Todo el contexto del capítulo 17 tiene que ver con la procreación. ¿Qué es lo que Dios prometió a Abraham? Él sería padre, iba a tener hijos. Y no pocos, sino que muchos. Entonces ves que hay una relación entre la procreación y el señal que Dios escogió, ¿cierto? Ahora, este señal que Dios escogió era para ser aplicado a todos los varones de chico, al 8º día. Porque esa costumbre no era una costumbre que Dios estaba inventando aquí ahora de cero, de la nada, sino que era una costumbre también en otras culturas, pero en otras culturas era más bien una costumbre para los adolescentes que entraban en la vida adulta. Casi como una iniciación sexual. O entonces para algunos sacerdotes de otras religiones por una especie de purificación o algo así. Aquí lo que Dios hace es incluir desde la niñez, quitando un poco el aspecto, el énfasis sexualizado, pero sin perder el aspecto de la continuidad de la formación y de la procreación del pueblo. Por lo tanto, aquí lo que Dios quiere mostrar es que al incluir los niños, todos, desde su nacimiento, ya están siendo separados, santificados para este fin que Dios está desarrollando por medio de su pacto. ¿De qué sirve entonces una marca o un símbolo como la circuncisión si, digámoslo así, la gente no puede ver? Porque, claro, uno anda vestido, ¿cierto? O sea, ¿de qué me sirve tener una marca en el cuerpo que casi nadie lo va a ver? ¿Qué tanto
¿qué tanto sirve tener una marca oculta, no? Eso es importante. Primero porque no era para ser mostrada. La función del símbolo aquí reside no en su exposición, sino que en la percepción de aquel que ya lo tiene. Era para ser sabida por cada hombre del pueblo. Era una marca íntima que representaba el permanecer y pertenecer a este gran plan histórico de la redención. Pero la circuncisión también representaba la exclusividad. Es decir, solamente los circuncidados están en el pacto. Y eso es importante, porque la bendición de Dios a las naciones viene exclusivamente por medio de ese pueblo. ¿Y sabe por qué eso es relevante? Porque después en el Nuevo Testamento lo que aprendemos es que solamente y exclusivamente por medio de Jesús es que hay salvación. La marca representaba un fin exclusivo, era el fin y el propósito para los planes de Dios en el mundo, que culmina en Cristo. Por lo tanto, la circuncisión aquí apunta a la exclusividad de Cristo como Salvador. Solo en Él hay salvación. Pero también hay un elemento muy importante en la circuncisión, es que era una marca que no podría ser removida. No era como un corte de pelo que un mes después ya creció y ya se fue. Era una marca que no podría ser deshecha, diciendo que el pacto que tenemos con Dios es permanente. La unión que tengo con Dios es definitiva. El pertenecer a Dios es para siempre. Eso es lo que Dios quería que el pueblo entendiese. Pero sobre todo apuntaba ahora de forma teológica también a la remoción de la dureza de corazón. Ya en el Antiguo Testamento Jeremías va a decir, ¿no es cierto? Circunciden sus corazones. Y uno va a decir, pero ¿cómo funciona esto, no? Es quitar algo que cubre. Y eso es utilizado como metáfora en distintas partes de la Biblia. Aquí en Jeremías, Pablo va a decir también que no son solamente aquellos que son circuncidados en la carne, pero son aquellos que son circuncidados en el corazón, aquellos que efectivamente participan de este pacto. ¿Qué quiere decir la circuncisión? Era el pueblo de Dios tirando fuera todo lo que impide plenamente de creer en Él. Ahora, ¿cómo funcionaba esa circuncisión como una señal? Primeramente era un símbolo de fe, de arrepentimiento, de nueva vida. Implicaba y se aplicaba a los niños como los herederos de la familia en esa cultura de sumisión a Dios. Esa marca que llevo en el cuerpo es una marca de que yo pertenezco a un Dios y a una historia. Y hay una promesa vinculada en ese pacto. Y yo participo y soy heredero de esa promesa. Eso es lo que Dios quiere decir acá. Los niños eran así, consagrados a Dios y enseñados a vivir así. Todos aquellos que estaban en la casa debían ser circuncidados, mostrando que no era simplemente una marca aplicada solamente a los hijos biológicos. El pueblo de Israel puso mucha énfasis a lo largo de la historia en la preservación de su linaje biológico. Pero aquí ya desde el inicio Dios incluía gente de otras tribus, de otras naciones, pero que estuviesen vinculados y debajo de la obediencia al Dios de Israel. Y estos eran también llamados a que si quieren estar en el pacto tienen que ser circuncidados, tienen que llevar la marca, porque la marca es la señal del pertenecimiento. Por lo tanto era obligatoria. Ahora, ¿qué lecciones nos enseñan esa marca? Primeramente orientaba al pueblo de Israel, que estaba escuchando a Moisés leyendo toda esa historia, de dónde salió la costumbre de que ellos se circuncidaban. ¿De dónde salió esto? Moisés está enseñando a su pueblo que esa costumbre que ustedes realizan tiene un propósito histórico muy importante y muy relevante. Instruía sobre la necesidad de incluir a los hijos en la historia del pacto y recordaba que los extranjeros también eran bienvenidos a ese pacto. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el fin de este propósito
eh, de la multiplicidad de naciones en Cristo. La semilla final se termina porque viene definitivamente el que iba a salvar al mundo. Desde Adán y Eva, la promesa de Dios era que iban a ser un hijo de mujer. Y así, en cada nuevo nacimiento se esperaba un Salvador. En Cristo se termina esto. ¿Y Cristo qué es lo que hace? Él resignifica ese símbolo, transformando lo que era la circuncisión en el bautismo. El bautismo es la marca, el símbolo del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, del ingreso a la familia del pacto, de que ahora yo participo y tengo derecho a todas las promesas de este pacto. Y es por eso que nosotros bautizamos también a los niños, así como se circuncidaban los niños. Porque los niños, como parte de la familia del pacto, al ser bautizados en la fe de sus padres, esos niños son educados, formados y ya disfrutan desde sus edades de los beneficios de pertenecer a este pacto. Nosotros debemos entender que la circuncisión en sí, así como el bautismo, nos salva. Pero al mismo tiempo el Señor nos ordena, así como ordenó el antiguo, ordena que cada uno sea bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estos dos recursos, nombre y símbolo, pueden dialogar con nosotros hoy día? ¿Qué hacemos con toda esa información? Primeramente, entendamos que hay una preocupación de Dios, pedagógica, de enseñarnos a cómo vivir su plan perfecto. Quizás Dios no cambie tu nombre, porque hoy día no se juega tanto con los nombres, así como en el pasado. Pero efectivamente Dios quiere que aprendas a confiar y depender de Él en tu historia. Tu destino tiene que ser el destino que Dios tiene para ti. Tienes que ser dedicadamente comprometido a ir y ser quien Dios quiere que seas. Eso es lo que Dios hace cuando cambia un nombre. Y de hecho quizás su nombre no cambió, pero lo que la Biblia va a decir en el Nuevo Testamento es que si tú no cambias, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y en ese nuevo nacimiento quizás merecería un nuevo nombre, pero aún con el mismo nombre, ya siendo una nueva persona, solo así participas de los planes de Dios en la historia. Ahora, todo eso apunta a la transformación que debe haber en nosotros. Y el bautismo también, como el símbolo de que yo oficialmente he sido ingresado a la familia de Jesús. Llevo sobre mí la marca de este pertenecimiento, de que mis pecados fueron lavados y de que yo morí con Cristo y resucité en Él. Se utiliza en el Antiguo Testamento la idea del bautismo como el pasar por las aguas, como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y fue bautizado. La Biblia dice que ellos fueron bautizados por esto, es decir, esa experiencia marcó un antes y un después. Y no hay vida cristiana sin una profunda comprensión de un antes y un después. Dios quiere hacer de nosotros nuevas personas y quiere que nosotros dejemos hacia atrás viejos nombres, viejas vidas, viejas costumbres, viejas historias, viejas mañas, y abracemos su nuevo propósito, su nueva historia, su nuevo destino. Es eso lo que Dios quiere mostrar aquí. Y Dios resignifica a Abraham, Sara, identifica a Isaac con nombres que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en la historia. Establece un ritual que era la marca permanente de posesión. Y hoy día el Señor también nos llama a ser circuncidados en el corazón, a quitar fuera, dejar hacia atrás la incredulidad y creer en la
manifestación del plan de Dios en la historia. Que Dios nos ayude a tener esa misma percepción de su valor, valorando los símbolos que Él nos da. Hoy día tenemos un símbolo presente, que es el símbolo de la cena del Señor. Al participar de la cena del Señor, lo que hacemos es confirmar nuevamente nuestro pertenecimiento. Tenemos un lugar a la mesa, porque hemos sido comprados por Él, bautizados en Él. Y nuestro destino está vinculado a lo que esa mesa nos enseña. Vamos a orar. Cierra tus ojos.